Ansiedad, el tema que estamos tratando el día de hoy. Y justamente al inicio de nuestro programa hablábamos que pues se ha hecho o es común en el país, por la situación del país, el tema de la ansiedad. Vemos a muchísimos venezolanos y de hecho la misma Sociedad de Psicología lo decía, ha aumentado la cantidad de personas, de venezolanos que acuden a consultas porque se encuentran ansiosos, porque se encuentran deprimidos. Yo quisiera también consultarle según pues la experiencia y toda la a lo largo de estos meses, de estos últimos meses en Venezuela, ¿cómo ha sido el comportamiento en cuanto a sus consultas del tema de la ansiedad? ¿Se ha hecho realmente común? ¿Lo han visto ustedes en sus consultorios? Yo trabajo principalmente a nivel organizacional y hay un cambio bien interesante, que es que las empresas están centradas en generarle bienestar, de alguna manera, elementos protectores también a las personas con las cuales trabajan. Y si bien es cierto que bueno, dentro de las emociones, esas han estado siempre presentes, hay una que, lo que es el miedo y la tristeza, de acuerdo a una investigación que hizo la gente de datos, del señor Luis Maturén, que hizo una investigación a principios de año, donde decía que la principal emoción en este momento en el venezolano era específicamente el miedo el miedo y la tristeza. Lo que hemos encontrado es, lo que he encontrado yo y Victoria seguramente en su consulta, lo que hemos encontrado principalmente es, mira, la gente de este momento está como desesperanzada, la gente de este momento tiene miedo a lo que va a pasar. Inclusive una alumna que hablaba de su hijo adolescente decía, mamá, yo no me quiero ir, mamá, yo estoy claro, pero es que llorando le decía, es que lo que yo no soporto es la incertidumbre de lo que va a pasar. Y de alguna manera eso es lo que principalmente te dice, es que no veo realmente o sea, qué va a pasar, qué debo hacer, cómo debo moverme, y eso está causando esos trastornos de ansiedad. Sí, y además el compromiso, y como se titula este programa, son soluciones, ¿no? Y la primera solución es, hay que mirar hacia adentro. Tenemos un panorama que no es nada favorable en todo sentido, pero las personas tenemos, y incluyo porque todos estamos sufriendo esto, esta experiencia que me trae a la vida. ¿Sí? Tengo que posicionarme con mis recursos, tengo que saber cuáles son mis valores, cuáles son mis creencias y cuál es mi fe, porque el tema espiritual también vale. Entonces, es complicado porque tienes que crear alianzas, no puedes vivir las crisis solo, ojo con eso, tienes que vincularte con la gente, pero no solamente desde el chat, que era una de las cosas que estamos hablando, desde el encuentro personal, de tener la capacidad de decir, mira, yo me siento mal y esto es lo que estoy sintiendo, y aunque sea tomándonos algo, conversando. No aislarse. Ahora, en los momentos de soledad, hay que ser tolerante con uno mismo, con sus miedos, con sus preocupaciones, para irlas identificando, que es parte del taller que hacemos, y así detectar, bueno, yo tengo miedo a qué específicamente, y poder desarrollar herramientas. No simplemente con una lectura o con una búsqueda en Google vamos a obtener la solución. Esto es un trabajo arduo. Y una de las cosas que también quería comentarles es que las personas que sufren ansiedad o que han tenido ataques de pánico, les queda la fobofobia. ¿Y qué es la fobofobia? Es miedo al miedo. A que vuelva a repetirse esa crisis en un momento inadecuado, imprevisto, y no saber qué hacer. Entonces es como un fantasma que te acompaña. Simplemente el trabajo interno y el recurso personal para detectar metas, para saber cómo quieres vivir y qué quieres vivir, forman parte de las soluciones. Sí, de hecho, es buscar, herramientas, vamos a llamar herramientas protectoras para esto, porque sufrir cualquier tipo de patología, no solamente ansiedad, sino ansiedad no es una patología, obviamente puede convertirse en ello, claro. Pero todo esto hay que buscar factores protectores. Esos factores protectores, de hecho, en psicología positiva los mencionamos mucho, que tiene que ver con elementos que generan bienestar. Uno de ellos, lo dice Victoria, no estar solo permanentemente, o sea, buscar grupos donde, que compartan cosas. En este momento la gente ha tendido mucho a limitarse, a encerrarse, ¿ok? Es más común que buscar la ayuda. Es más común que buscar ayuda, pero es muy peligroso, porque de alguna manera
todas las personas están, bueno, en general, y yo diría que no es un tema venezolano, no, por supuesto, estamos en Venezuela y lo vemos desde ese punto de vista, pero es un tema mundial también, ¿ok? Entonces, a ver, buscar grupos que compartan cosas, que compartan elementos importantes, intereses. Por ejemplo, yo conozco grupos de gente que escribe, que se reúnen cada cierto tiempo, o grupos de gente que hacen cineforo y se reúnen para esto. Ese es uno de los elementos importantes. Otro de los elementos importantes es buscar generarse emociones positivas, que no necesariamente es alegría y diversión. La gente piensa que una emoción positiva está todo el tiempo contento, y eso no es normal, ¿ok? O sea, una persona que esté no es normal, no es humano, ¿ok? Pero sí hay otras emociones, por ejemplo, como inspiración, como orgullo, como gratitud, que te permiten exactamente valorar cosas, en el caso de la gratitud, valorar lo que tienes, ¿ok? Y darte cuenta más lo que tienes que en lo que te falta. Cuando tú te centras en eso, te genera una emocionalidad que es bien importante y que contribuye con tu bienestar. Entonces estamos hablando de eso, buscar grupos, personas que quieran agruparse, digamos, vamos a llamar de bajo impacto, no necesariamente tiene que ser una cosa que sea hasta las 2 de la mañana, pero sí un grupo de gente que se pueda reunir simplemente a compartir o libros o cosas que escriben o películas, en fin. Hay formas de buscar intereses comunes y gente en este momento que está muy necesitada y dispuesta a compartir, solamente que no ha unido los puntos, dicho de alguna manera. Varias preguntas a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Por ejemplo, Celia Fuenma dice, una vez que has superado la ansiedad, ¿cómo haces para destruir la sombra de que una nueva crisis pueda aparecer nuevamente? ¿Hay formas para disipar esa sensación? El control de los síntomas, el control fisiológico, sobre todo las dificultades para respirar o la sensación de opresión en el pecho, todas esas cosas, hay unos entrenamientos a propósito conductuales, cognitivo-conductuales, que te ayudan como a identificar el síntoma y saber cómo manejarte en esa situación. Básicamente eso, a propósito también de la pregunta de cómo vencer esa sombra. Pero esa sombra está allí, la idea de que vuelva a aparecer cuando menos te lo esperas. Entonces, hay herramientas para eso. Sí, es importante, disculpa, ¿Sí? Que me gustaría agregar lo que comentaba Victoria. Primero que en el menú de la vida es posible y normal que las cosas sucedan. O sea, el tener, fíjate que eso también es algo que ansioso, el pensar cómo puedo evitar una situación que no existe, que existió probablemente pero que no existe, y cómo puedo evitar que vuelva a mí. Estamos hablando igual, miedo a una situación que no puedo controlar, ¿okay? Que está en un futuro pero que no existe. Y capaz que no pase. Capaz que no pase porque el futuro realmente no existe. A ver, todos queremos que exista pero no existe. Entonces, ojalá tuviéramos todos una bolita mágica para poder ver qué es lo que viene. Es más, yo algo dice que creo que se lo indican a John Lennon, que decía que si quieres escuchar a Dios reír, cuéntale tus planes. Bueno, porque todos tenemos nuestros planes a 200 años. Más o menos, entonces es un poco manejar esa situación. Y lo otro que seguramente creo que inclusive en uno de los espacios lo conversamos antes de estar al aire, que es el tema de la medicación. La medicación tiene que ser, valga la redundancia, medicada por una persona que conozca cada caso, ¿ok? Pero la medicación en muchos casos resuelve algo puntual, pero no resuelve la situación. Entonces, más allá de que exista el medicamento o no, estamos hablando que en muchas ocasiones, si no en todas, hay que complementar esto con apoyo psicológico, hay que complementar esto con acciones. La gente, cada uno de nosotros, la gente no algo externo, cada uno de nosotros tiene que hacer algo con respecto a eso, ¿ok? Porque por supuesto se puede volver a presentar, pero el medicamento por sí solo no lo va a solucionar y en algunos casos no es un tema de medicamentos. Y a propósito del tema de medicamentos, justamente Adriana.flores25 dice, hola, excelente programa el de hoy. Mi prima sufre hace años de ataque de ansiedad. Toma antidepresivos y ya se volvió adicta. Si lo deja de tomar, los síntomas son terribles. Aún tomándolo, no evita sufrir esos ataques. No sabemos qué hacer para ayudarla. Lo que pasa es que la dependencia de los medicamentos es algo que está allí, de los antidepresivos. Ya hay un punto que los medicamentos no hacen ningún efecto si te vuelves adicto. Todos los medicamentos tienen un periodo donde tu organismo se hace pero resistente. todo, estamos hablando de los antibióticos, cualquiera.
Yo me preguntaría ahí por qué está tomando antidepresivo, no ansiolítico, pero porque que es otro tipo de medicamento que funciona de otra forma. Habría que ver quién le recetó y por qué. Exacto. Pero en esos casos yo simplemente le diría que acuda a su psiquiatra, que probablemente fue, ojalá que haya sido un psiquiatra que lo medicó y vea que otro componente, si es un tema químico, eso es bien importante. Si esa ansiedad es un tema orgánico únicamente, ok. Probablemente como cualquier patología de origen orgánico, o sea, la persona que sufre de diabetes, bueno, si es insulino dependiente tiene que consumir insulina, pero en estos casos habría que ver por qué le recetaron eso, quién se lo recetó y bueno, para que le pueda modificar el medicamento si es el caso. Sí, y ese énfasis que hace César es importantísimo, que sea indicado por un profesional, porque vemos casos de que te estás tomando tú para ansiedad, sí, una vecina le dice a la otra, entonces se automedican. Ahora pasa menos porque no se consiguen los medicamentos, pero eso es una práctica común. Y a propósito también de la medicación, hay pacientes que te llegan a consulta y dicen, yo ya no quiero seguir dependiendo de una pastilla, dígame qué tengo que hacer. Entonces, fíjate, está el enfoque medicamentoso y está el enfoque del recurso personal, que te dice, bueno, yo voy a ir disminuyendo, que sería la indicación en ese caso, yo voy a ir disminuyendo esa dosis porque no puede quitarse de un día para otro y voy a ir desarrollando recursos a través de la psicoterapia. Entonces, de alguna manera se va acompañando, como dice César, y al final se va liberando de ese lazo. Nos pregunta también Jack Celis, dice, ¿la ansiedad puede llevar a una persona a la locura? Sí. Bueno, sí, la cosa que la locura, nosotros no hablamos de locura como término, pero que pueda desarrollar otro tipo de patología, sin duda, sin duda. Vamos a la pausa, ya regresamos con mucho más en la próxima parte, las soluciones a este tema, a la ansiedad. A la pausa y volvemos.